Hola, ¿qué tal amigos de Música y Fe? Nuevamente reportándome, Manuel Rendón Butchart, reportándome hoy domingo ya, primer domingo de Cuaresma. Y bueno, espero que te haya servido, ¿verdad? Y si no los has escuchado, te recomiendo, ¿verdad? Sobre todo que escuches el podcast, el episodio del miércoles de ceniza. Intentando dar un poquillo de luz ahí, ¿verdad? Para vivir esta cuaresma de manera muy intensa. Pero hoy domingo, pretendo, ¿verdad? No voy a hablar de música, tenía pensado hacer algo, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Tengo este pendiente espiritual. Y a lo mejor nada que ver con la cuaresma en este momento, ¿verdad? Con las lecturas y eso, pero vamos a hablar de María. Vamos a hablar de María. Específicamente voy a hacer una serie de observaciones sobre el episodio de las bodas de Caná, que a mí me fascina, ¿verdad? Me fascina y creo que da algunas luces, especialmente para aquellos que consideran el papel de María como demasiado secundario en la vida de fe, sobre todo aquellos hermanos separados, ¿verdad? Que de una manera a veces muy agresiva, y entre paréntesis, ¿verdad? Pienso yo que no deberíamos de ser tan agresivos con la figura de María, especialmente pues nuestros hermanos separados, porque, pues imagínate, si podemos suponer que los apóstoles están en el cielo, están en la gloria, cuanto más su mamá, ¿verdad? Independientemente de que pienses o no pienses que las oraciones que dirigimos nosotros como cristianos católicos, ¿verdad?, no deberían de ser hechas, o que María no intercede, o que María no nos alcanza ninguna gracia, o ningún favor de parte de Dios, pues imagínate cuando te encuentres por allá con ella, ¿no? Porque más allá de lo que puedas creer, yo no creo que esté condenada, ¿verdad? O sea, definitivamente creo que hay que ser un poquito prudentes ahí, ¿verdad? Porque es la mamá, ¿verdad? Es la mamá de Jesús, y independientemente de que otros títulos, ¿verdad?, que nosotros como cristianos católicos le hemos dado a través de la historia de la cristiandad a María, bueno, pues yo creo que ahí cabe un poquito la prudencia. Y este pasaje creo que nos da algo de lucecita por ahí de eso, ¿no? Voy a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, todo lo que se refiere al episodio de las bodas de Caná, que va del 1 al 11, ¿sí? Y dice, Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, entre paréntesis, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, se cierra el paréntesis, llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios.
Este texto lo estoy leyendo de una traducción de la Biblia de Jerusalén. Ahora voy a permitirme leerlo de la traducción de la Biblia que usan nuestros hermanos separados mucho, creo yo, ¿verdad? No estoy muy letrado en eso. Pero es la Reina Valera, ¿sí? Para que veamos que específicamente en este pasaje no hay muchas diferencias en la traducción, ¿verdad? Dice, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, Reina Valera, 2015. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha en vino, y no sabía, entre paréntesis, ¿verdad? Y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, se cierra el paréntesis, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastantes, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Si vemos muchas similitudes, algunas, por ejemplo, en el caso del maestresala, pues aquí, ¿verdad? Se dice, bueno, el maestresala es el encargado del banquete, lo que sería ahorita el wedding planner, ¿verdad? O el planificador de eventos, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención y voy a usar, no es exégesis, lo repito, ¿verdad? Pero es como que lo que yo me voy imaginando, ¿verdad? De este episodio. Primero que nada, versículo 1, ¿sí? Versículo 1. Me regreso a la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Para empezar, a mí se me hace que la protagonista del pasaje es María, ¿verdad? Porque en el versículo 2 dice, fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Yo me imagino, ¿verdad? Me quiero imaginar, porque decía un sacerdote muy amigo mío, el padre Fernando Villagómez, que a veces hay que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces, y ponerle un poquito de imaginación. A veces nos imaginamos la lectura de los evangelios demasiado serias y formales, ¿verdad? Pero bueno, era una boda, ¿sí? ¿Y cuántas veces te han invitado a ti a algún evento social, a una boda, a un cumpleaños, unos 15 años, una graduación, etcétera, etcétera? Porque a la que conocen es a tu mamá o a tu papá. Y dicen, ay, pues ni modo que no invitemos al junior, ¿no? Y fíjense aquí, ¿no? En versículo 1, hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Yo me imagino que, híjole, ¿cómo no vamos a invitar a Jesús? Y Jesús ya traía su clan, ¿verdad? Ya traía su banda ahí. Y bueno, pues dijeron, vamos a invitar a Jesús también y vamos a invitar a sus discípulos. Y en el versículo 3 ya empieza a ponerse interesante, ¿no? Las bodas judías, dicen por ahí los que saben, que duraban varios días, ¿no? Y el vino en la cultura del Mediterráneo por allá, que todavía agarra a la tierra de Israel, ¿verdad? El vino es algo muy importante. Entonces, pues se les acaba el vino.
Y le dice María, le dice a Jesús su madre, o sea, María va y le dice a Jesús, hey, no tienen vino. O sea, es María la que empieza a tomar los pasos, vamos a decir, decisivos en este pasaje. No es Jesús. De hecho, en el versículo que sigue leemos como que Jesús no le quería entrar, ¿no? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, como diciéndole, espérate, todavía no debo de empezar mi ministerio, todavía no debo empezar mi trabajo, ¿no? Mi predicación, mi ministerio, anunciando, ¿verdad? El reino. Y estamos hablando de que estaban en una fiesta, estaban en una boda. Y María es la que se da cuenta porque María estaba muy cerca yo me quiero imaginar, pues de la cocina o del área, ¿verdad? Donde estaba todo el bochinche, ¿verdad? Todo el guateque, como decimos en México, toda la revolución. Los que trabajamos o hemos trabajado en un restaurante, vemos, ¿no? Cómo están las cosas cuando se pone pesada, ¿no? Que hay que llevar esto a la mesa, fulana y tal, y todo esto. Entonces María ahí metida, de repente, a mí me ha tocado, yo trabajo en un restaurante, y de repente, oigan que se acabó el tocino. Y hay que avisarle a todo mundo, ¿verdad? Porque todos los platos que llevan tocino, pues ya no se puede y hay que eliminar el sistema y se hace un relajo, ¿no? Cuando se acaba algo, ahora imagínate en la boda que se acaba lo más importante, que era el vino, ¿sí? Entonces María se da cuenta y va con Jesús. Primero porque sabe quién es. O sea, sabe que es su hijo, pero también sabe que es hijo de Dios, ¿verdad? Y va y le dice, oye, fíjate que no tienen vino. Y Jesús, que conoce, ¿verdad?, a su mamá, le dice, ya sabe para dónde va, y le dice, ¿y qué tengo yo contigo ahora, mujer? O sea, no le estaba... a veces nuestros hermanos separados dicen, vaya, ¿por qué no le dice mamá aquí? Pero en boca de Jesús la palabra mujer, dice Martín Valverde, ¿verdad? Mucho, es un título, ¿sí? No es algo peyorativo, ni misógino, ni nada de eso. Simple y sencillamente le está diciendo con mucha solemnidad, vamos a decir, espérame tantito, todavía no ha llegado mi hora. Y a María, como que esa respuesta de Jesús no le satisface, ¿verdad? Porque después le dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga, y en la versión Reina Valera, ¿verdad? Les dice, aquí está, hagan todo lo que Él les diga. También en la Reina Valera, ¿verdad? Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea, todavía no debo empezar. Tranquilo, tranquilidad, serenidad. Qué mal rollo que se acabó el vino, pero todavía no llega mi hora. ¿Qué esperas que yo haga? Etcétera, etcétera. María como que esa parte no la, como decimos en México, no la pela, ¿verdad? Y María les dice a los que sirven, a los que estaban sirviendo, les dice, hey, hagan todo lo que Él les vaya a decir. Vuelve a manifestarse para mí, ¿verdad?, la fe de María. María no sabía que iba a ser Jesús, pero sabía que podía hacer algo y que lo que iba a hacer iba a estar perfecto, que iba a estar bien hecho. Y les dice a los... Y ojo, ¿no? Al final de este pasaje dice en el versículo 11, así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales. ¿Sí? En algunas traducciones se dice más específicamente que este fue el primer milagro o señal milagrosa de Jesús en su ministerio. Con esto parte, ¿sí? Entonces, cuando María les dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga o haced lo que Él os diga, ¿verdad? Yo quiero pensar que lo de que ha de haber significado esa, vamos a decir, como que esa orden o ese mandato de María, ¿verdad? Y María debe haber tenido algún rango ahí en la boda, como les digo, para haberse dado cuenta de que se había acabado el vino, y aparte para decirle a los sirvientes, hey, muchachos, hagan todo lo que Él les diga.
Porque imagínate que tú estás en una boda, ¿verdad? Y de repente vas y le dices a la música, paren, tienen que tocar esto. Los músicos van a decirte, ¿y tú quién eres, maestro? O sea, a mí me contrató Zulano, Futano, Perengano, etcétera. María, yo pienso, ¿verdad? Que ese es mi sentido común, ¿verdad? Yo me imagino que María estaba muy, muy cercana a la familia, al menos de los novios, o de alguno de los dos. Para empezar por el versículo 1, ¿verdad? Empiezan diciendo, estaba allí la madre de Jesús y también fue invitado Jesús y sus discípulos. Entonces, me imagino yo no sé, lo que pueden haber pensado los sirvientes cuando María les dice, hey, hagan todo lo que les diga. Y a lo mejor los sirvientes sí pudieron haber dicho, pues a ti te conocemos, sabemos quién eres, ¿verdad? Tú estás aquí moviéndole a todo el asunto. Y los sirvientes hacen caso a María. Ojo, ¿no? Ahí para empezar, no le dicen, hey, ¿y por qué? No, tenemos que tener esta referencia. Jesús todavía no había comenzado su ministerio. Nadie sabía que podía, pues, resucitar muertos, levantar paralíticos del suelo, ¿verdad? Hacer que los mudos hablaran, que no sabían que podía multiplicar panes, ¿verdad? Que peces, no sabía que podía caminar sobre las aguas, que podía calmar, no sé, nada de eso, todavía. Entonces, imagínate la fuerza del momento cuando Jesús les manda que unas tinajas de piedra, que deben haber estado muy pesaditas, ¿verdad? Y aparte que les cabían. En la versión de la Biblia de Jerusalén, habla de que, dice, estaban allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Como que eso no nos da ninguna referencia, pero nos vamos a la Reina Valera, ¿verdad? Y en la Reina Valera sí nos da una referencia de más o menos cuántos litros. Y si no entienden lo de litros y lo quieren pasar a galones, bueno, pues hagan la conversión. Ya ahí en la calculadora, ¿verdad? Cualquier celular viene muy facilito, pero dice en la Reina Valera, versículo 6, en cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. O sea, súmenle a lo que la tinaja de piedra pesaba. Llenarlas hasta arriba, ¿verdad? Porque dice al final del versículo 7, y las llenaron hasta el borde. Entonces imagínate agarrar las tinajitas, llevarlas, ¿verdad? A donde tenían que pues trasladarlas para el agua, o ir por el agua y traerla a donde estaban las tinajas. Como quiera que haya sido, debe haber sido una chamba pesadita para los sirvientes. Que en ese momento dejan de hacer todo lo que están haciendo para hacer lo que Jesús les empieza a ordenar, ¿sí? María traslada la autoridad a Jesús. Hagan todo lo que les diga. Él les va a resolver esto. Y como que llenar de agua tinajas de piedra para la purificación de las que usaban los judíos, como que no tiene nada que ver con resolver el problema del vino. Aparentemente. Y Jesús no hace, fíjense bien, no hace nada como nada característico o nada significativo. Por ejemplo, como cuando hay un episodio, ¿verdad?, en el que hay un ciego y escupe en el suelo y hace lodo y se lo pone en los ojos, ¿verdad? Y el ciego recupera la vista. O en el Evangelio de San Marcos, ese pasaje me encanta, ¿verdad? Cuando le sale un leproso y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, y lo toca. Entonces ese tipo de gestos aparecen muchas veces cuando Jesús hace alguna curación milagrosa, etcétera, ¿verdad? También hay cuando le dice a un sordo efetá que le mete los dedos en las orejas, ¿verdad? Y le toca la punta de la lengua para que un sordo mudo pueda oír y hablar, ¿verdad? Jesús tiene esos gestos, tiene esos gestos, y aquí no hace nada
no mete la mano en el agua, ¿verdad? O al menos no lo dicen los evangelios, ¿verdad? Nomás les dice, llenen las tinajas de agua, las llenaron hasta el borde. Y después les dice en el versículo 8 inmediatamente, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete, Reina Valera, ¿verdad? El maestresala, dice la Biblia de Jerusalén. Bueno, el wedding planner, pues ahí de la boda de Caná. Y se la llevaron, y cuando el encargado del banquete, el maestresala, prueba el agua ya hecha en vino, ojo, ya era vino, ¿verdad? Él no sabía de dónde venía. Él pensó, ¿verdad? Es de la cava del novio, ¿verdad? Porque al que llama es al novio después. Y le dice, todo hombre sirve primero, me mueve la Biblia de Jerusalén otra vez. Le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Eso era un cumplido, mi hermano, mi hermana, ahí que está escuchando. Lo que le estaba diciendo, oye, es que todo el mundo saca el vino mejorzón, ¿verdad? Al principio, porque es cuando la gente pues tiene más conciencia, está más buena, está en su juicio, ¿verdad? Y está empezando el guateque, el banquete, ¿verdad? Y como que tienen más, vamos a decir, más sentido del gusto, entre otras cosas. Y ya cuando ya están bebidones, ¿verdad? Ya cuando que es, tráeme otra. Como que ya, bueno, ya sacan el que no es tan bueno. Pero tú le hiciste al revés, le dice. Tú dejaste el mejor vino para el final. Y ya en el versículo 11 cierra, ¿verdad? Este pasaje dice, así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales. Ahí da comienzo Jesús a sus señales. Ahora, para este momento, déjame decirte que en ningún momento aparece, primero que nada, que los novios se dan cuenta que el vino se había acabado. Yo me imagino la cara del novio cuando el encargado del banquete, el maestresala, le dice, oye, pues, todo el mundo saca el vino bueno al principio y luego sirven el corrientón, ¿verdad? Cuando ya la gente está un poquito tomadita, ya han bebido mucho, y tú lo hiciste al revés, y el novio a lo mejor haber dicho, ¿de qué me estás hablando? Porque en ningún momento aparece en el pasaje, ¿verdad? Y tú, si eres un hermano cristiano separado, protestante, ¿verdad? De alguna denominación cristiana, que te apegas tanto a la escritura, pues aquí no dice que los novios se hayan dado cuenta que el vino se acabó. La que se da cuenta es María. María dice, hey, no hay vino, y va y le dice a Jesús, no tienen vino, se les acabó el vino. Yo me imagino a los novios diciendo, pues, ¿de qué me estás hablando, no? O haber dicho, Gilo, tu rollo, a lo mejor te equivocaste de vino tú y sacaste el vino al revés, o no sé qué pudo haber pasado, ¿no? Porque el encargado del banquete, el maestresala, no sabía de dónde venía el vino. Y dice entre paréntesis, me da mucha risa que lo diga así, los que sí sabían eran los que habían cargado las tinajas y las habían llenado de agua, ¿no? Esos sí sabían de dónde venía el vino, dice, ¿no? Aquí dice, ¿no? Los que habían sacado el agua sí que lo sabían, dice, esos sí sabían de dónde venía ese vino, ¿no? Porque Jesús les dice, vayan y llévenlo con el maestresala. No sé, aquí habría que imaginarse un poquito, no sé si sacaron un poco de vino, ¿verdad? Y le llevaron a probar al encargado del banquete, o si ya iban cargando con las tinajas otra vez para allá, ¿no? Vamos a sacarlos para que las pruebe el mayordomo o el encargado del banquete. Ponle como quieras. Entonces, primero, ¿verdad? Ese detalle también, como que el novio y pues, ¿qué ondas, no? A lo mejor el novio ni se entera. Ahora, la parte interesante para mí, la reflexión aquí es que ahí en ese momento es cuando Jesús, fíjense bien, Jesús hace su primer milagro, con el que inicia su ministerio. Dice, así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales,
y manifestó su gloria y creyeron en él. ¿Quiénes? Sus discípulos. O sea que pudiendo haber iniciado con un milagro más público, ¿verdad? Con una señal milagrosa más, no sé, como cuando resucitó a Lázaro, por ejemplo, que había mucha gente reunida ahí, o como cuando multiplicó los panes, por decir algo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Que venían en procesión y que venía llorando la mamá, ¿verdad? Porque había perdido a su único hijo y era viuda. No, él hace su primer señal milagrosa en lo escondido, vamos a decir en lo oculto, en lo pequeño, en una fiesta, en una boda, en la cual los novios ni se enteran que Jesús les salvó el banquete. Los únicos que se enteran son María, sus discípulos y de pasada los sirvientes que habían cargado las tinajas, ¿no? Entonces, a mí se me hace un detalle muy interesante, ¿verdad? Como que, ¿y cuál es la moraleja de esta historia? Que si María no está ahí, a lo mejor a Jesús ni lo invitan a la boda. Y si hubiera estado invitado a la boda, vamos a ponerle, ¿verdad? Que María no es tan protagonista. Y Jesús sí lo iban a invitar a la boda, pues Jesús ni se entera, ¿verdad? Digo, de acuerdo a lo que se lee en el pasaje, Jesús ni se entera que se acaba el vino. A lo mejor nomás le dice, oye, tráeme otra. No, pues ya se acabó. Ah, bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y se va con sus discípulos, ¿no? A seguirle. Digo, a seguirle pues con su trabajo, ¿verdad? Con su ministerio. Pero aquí María es la protagonista desde el principio. Se habla de una boda en la que está María, la madre de Jesús. Y después dice, y también fue invitado Jesús, ¿no? Entonces, fíjate bien, si los novios no invitan a María a su boda, otra historia, es más, a lo mejor no hay historia que contar en el Evangelio. No había pasado nada. Y esto me llama mucho la atención porque a veces nosotros también confundimos el papel de María. Fíjate que quien hace la señal milagrosa, tal y como dice San Juan, ¿verdad? Es Jesús. Pero la que le pide que intervenga, ojo, no le dice que haga, pero sí le dice, o sea, no le dice directamente, pero de alguna manera se desentiende de cuando Jesús le dice, no, pues a mí, a ti qué, o sea, todavía no llega mi hora, y voltea con los sirvientes y les dice, hagan todo lo que les diga. Haced todo lo que Él os diga. Y yo creo, por ahí una vez escuché a Martín Valverde en algún concierto decir, ¿verdad? Que a veces el que hace todo lo que Jesús le dice, el que cumple sus mandamientos, el que trata de seguir pues las enseñanzas del maestro, es más mariano que aquel que reza muchos rosarios y muchas devociones marianas, pero no hace lo que Jesús les dice. Entonces, fíjense bien cómo María interviene, no diciéndole a Jesús que haga, pero interviene. Ella interviene. Ella se da cuenta cuando el vino se acaba y va y le dice a Jesús, hey, no tienen. María no toma el papel de ser Dios. Digo esto para aquellos cristianos separados protestantes que piensan que nosotros adoramos a María y creemos que María hace milagros. No. Aquí está bien clarito un ejemplo, ¿verdad? En el cual María no hace milagros, pero alcanza el milagro, alcanza la gracia, ¿sí? Ella es la que interviene en favor de los novios, de las familias de los dos. Y le dice a Jesús, hey, no tienen vino. Y luego dice, hagan todo lo que Él les diga. Y a veces hacer todo lo que Jesús dice, pues es, ahora estaba en una misa con el obispo Elizondo aquí en Estados Unidos. Y decía, pues el evangelio de ayer sábado fue con la vocación de Leví de Mateo, ¿no? Cuando Jesús le dice, sígueme, y dejando todo ahí tirado, ¿verdad? Lo siguió. Y a veces es
y a qué lo seguía? O sea, Jesús no le dijo, sígueme, yo te voy a quiero que escribas un evangelio, quiero que seas discípulo mío, quiero que te conviertas en apóstol, quiero que estés conmigo a la hora de instituir la Eucaristía, quiero que estés conmigo cuando camino sobre las aguas, etcétera, etcétera. No le da, nomás le dice, ven y sígueme. Y Mateo dice la palabra que en ese momento dejó todo lo que estaba haciendo, dejó su comodidad, salió de su zona de confort porque ya tenía su vida resuelta como recaudador de impuestos y va y sigue a Jesús. Y hace un banquete, luego, ¿no? O sea, para celebrar que estaba con Jesús. Pero no sabía lo que venía y Jesús, que respeta nuestros procesos, tampoco le dijo, ¿verdad? A lo mejor ni lo sigue. Cuando le dice, no, pues sabes que te van a martirizar. Luego ya que yo muera, resucite y suba a los cielos y te manden te vayas a predicar en mi nombre, pues fíjate que no. Dios va respetando esos procesos. Dice la tradición que todos los apóstoles murieron mártires, excepto que acabamos de leer, San Juan. Y bueno, ¿cuál fue el detalle de los novios al final? Que para mí es una reflexión muy interesante. Invitaron a María. Nada más. Deja tú que le rezaron, deja tú que le dijeron, oye, pues ven por si algo se ofrece, ¿no? O sea, nada más. Si los novios no invitan a María, drama en la boda. Y no hay capítulo 2 a lo mejor, ¿no? En el Evangelio. Y hubiera sido otra señal milagrosa con la que Jesús hubiera iniciado su ministerio. Pero los novios tuvieron ese detallito, ¿verdad? De invitar a María. Y yo creo que la reflexión al final de todo esto, de las bodas de Caná, para mí la que es más bonita es esa. Yo no sé qué tan mariano seas. Mi hermana cristiana católica, o católico, mi hermano cristiano católico, hermana cristiana católica, hermanos cristianos católicos. Definitivamente, si por ahí me escucha un hermano separado, ¿verdad? Un hermano protestante, evangélico, adventista, presbiteriano, luterano, etcétera, 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 definitivamente tú no eres mariano, ¿verdad? A lo mejor pues hasta blasfemas o ofendes, vamos a decir, porque la blasfemia va contra Dios, ¿no? Perdón. Ofendes la maternidad, la figura de madre de María. Vamos a poner que no crees en nada de eso. Pero no podrás negar que en este pasaje leído de la Biblia que manejas usualmente, pues si ella no está ahí, no pasa nada. Y yo creo que más allá de qué tanta devoción tengamos a María, yo creo que lo importante es eso, invitarla. Nada más, que María esté presente en tu vida de fe, en tu vida interior. Nada más. Madre, te invito a que estés aquí. Te invito a que estés presente. Te invito a que te involucres en mi vida. ¿Sí? Claro que María no es Dios. Pero se va a dar cuenta cuando se acabe el vino de tu fe, el vino de tu esperanza, el vino de tu paciencia, el vino de tu miedo, que llegue el miedo, ¿verdad? El vino de tu paz. Ay, ya se me acabó la paz. Ay, se le acabó la paz, Jesús, a este muchacho. Y Jesús sabrá qué hacer. Porque eres un Dios que nos conoce a cada uno por nuestro nombre y que nos ama de una manera, nos ama por igual, pero también de una manera muy especial a cada uno, porque cada uno somos diferentes. Y eso es algo que yo creo, ¿verdad? Que la manera en que manifiesta el amor hacia mí es muy diferente a la que lo manifiesta a ti, pero esa es la riqueza de ser iglesia, porque podemos ver, Jesús ha hecho eso. Hoy estaba platicando con una persona ahí en la comunidad y me compartió un carisma que él tiene. Podrás creer, no te voy a decir cuál es, ¿verdad? Bueno, te voy a dejar con la duda. Pero más allá de que creamos o no creamos en que Dios todavía sigue hablándonos de alguna manera, pues él tiene un carisma muy bonito. Y me llamó mucho la atención. Se me hizo muy padre. Y eso enriquece. Ese carisma yo no lo tengo, ¿verdad?
Y bueno, ya será materia de otro episodio, pero Pablo, en una de sus cartas, habla cuando compara a la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? Y de hecho, pues el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es cabeza de ese cuerpo. Pues ahí habla, ¿no? Que no todos somos iguales, ¿no? Que si todos fuéramos ojo, ¿con qué comeríamos? Bueno, no me acuerdo bien pero hace esa analogía, ¿verdad? Y si todos fuéramos oído, ¿con qué comeríamos? Y etcétera, etcétera. Es decir, que en esa riqueza de que somos diferentes también, yo pienso, ¿verdad? Que Dios manifiesta el amor de una manera muy particular y muy especial a cada uno de nosotros. Y pienso yo que este pasaje nos invita nada más a eso, a invitar a María a la boda de nuestra vida, a la boda, a la fiesta y al gozo de seguir a Jesús su Hijo. Nada más, ¿verdad? Ya no te digo que le pidas, ya eso, cada quien, ¿verdad? Tendrá su espiritualidad, su manera de relacionarse con Dios y con María, ¿verdad? Pero definitivamente este es un ejemplo de cómo María intercede delante de Jesús por nosotros. Por eso decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Ruega por nosotros pecadores. María, le pedimos nada más, que esté presente en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas, que María esté presente, y para que esté presente, invítala como estos novios lo hicieron, y al final a lo mejor pasarán muchas cosas en tu vida y no pasarán por María, pero a lo mejor pasaron porque ella estaba ahí. Y nunca lo vas a saber, nunca lo vas a saber. Nada más eso, mi hermano. Tiene mucho de dónde sacar, mucho más, pero me quedo con esas ideas, ¿no? También pues está muy interesante lo importante que puede ser, que es para Jesús la familia, el matrimonio. De paso, ¿verdad? Les ahorra el primer conflicto marital. No sé, imagínense a la novia, ¿cómo que no había suficiente vino? Etcétera, etcétera. Pero tú me dijiste que habías hecho, que habías comprado, etcétera. O sea, vamos a decir, ¿no? Trayéndolo a los momentos actuales. Bueno, finalmente pues es eso, ¿verdad? La invitación a que invitemos a María a que esté presente en nuestras vidas y que sepamos que para Jesús no hay nada pequeñito, ¿verdad? Jesús se pudo haber desentendido de eso, ¿verdad? Fíjense bien, los principales afectados, que eran los novios, no le piden a Jesús nada. Es María la que interviene. Hey, se acabó el vino, ¿y a mí qué? Tú, etcétera, etcétera. Todavía no llega mi hora, y María les dice a los sirvientes, hagan todo lo que les diga, y asunto resuelto. Jesús resuelve el problema. Jesús atiende el problema. No por una orden de María, ojo, María no le manda a Jesús, oye, vas a hacer el milagro que no quieres. No. María confía. María es mujer de fe desde el principio y confía en que Jesús algo va a hacer. Y sabe que lo puede hacer, y de una manera implícita le pide que lo haga. No le ordena, le pide que lo haga, y les dice a los que así les dice, hagan todo lo que les diga. A nosotros sí nos toca obedecer, a nosotros sí nos toca atender lo que Jesús nos diga. Nada más. Pero, como dice Martín también otra vez, ¿verdad? Una buena palanca es una buena palanca, y bueno, si no la quieres usar. También en otro concierto dice, bueno, pues en la transfiguración si aparece con Jesús Elías y Moisés, bueno, si los socios de la empresa se aparecen, que no se aparezca la mamá del dueño, ¿no? Bueno, vaya, cosas, ¿no? Que hay que tener como presentes. Y bueno, con esto cierro. Espero que este domingo invites a María. Yo hace poquito, antes de empezar a grabar este podcast, tuve mi momentito con ella también, pidiéndole que interceda
por unas gracias especiales que yo necesito en este momento, cosa entre Dios y yo, y le pido que ella esté presente ahí. Nada más. Madre, presente, por favor. Está atenta de cuando mi esperanza parece que se desvanece, cuando el miedo parece que va a llegar, cuando la duda viene y me ataca. Por favor, Madre, que Jesús haga lo que tenga que hacer para que este vinito no se acabe. Amén. Espero que te sirva y cierro con invitarte nuevamente, ¿verdad? Suscríbete. No vas a ver títulos rimbombantes en mis episodios, al menos no lo quiero hacer todavía, ¿verdad? Quiero que busquemos de una manera genuina crecer. Y yo no te estoy diciendo que yo te voy a ayudar a crecer. Quiero aportar algo de hermano a hermano. Nada más. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad, de Música y Fe. Hasta la próxima.